Jueves 19 de abril del 2018, luna nueva, Simón, León noveno, Jorge, El Fego, Vicente, Expedito, Inés. Día del auditor. El auditor, doctor. Día del auditor. Repetimos, jueves 19 de abril, luna nueva, San Timón, León noveno, Jorge, El Fego, Vicente, Expedito, Inés. Día del auditor, de la onza. Ajá. Día del indio claro o del indio oscuro. Un día como hoy nacieron ¿De dónde salió fue ese invento? José Alfredo Rizek Vidal, abogado, ese es un toletero. Hermógenes Rafael Capellán, Sócrates Expedito Pichardo y Espinal, ese es el nombre del chino Pichardo. Periodista Claudio Acosta, y un día como hoy nació el distinguido periodista y amigo don Máximo Manuel Pérez de la Rosa. Máximo Manuel Pérez fue editor político y cubrió la Fuente de Palacio durante muchos años y muchas décadas en el gobierno de Rafael Herrera. Tiene récord de asistencia a cumbres, cubrir cumbres. El abogado y dirigente político don Héctor Juan Bosco Guerrero y Castro. Juan Bosco Guerrero, que comenzó su carrera como dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También el señor Alberto Adam. Alberto Adam es el director ejecutivo de Data Crédito. Bien, señores, eso tenemos, y tenemos una variante hoy en el programa, y es que por razones de que tenemos varios invitados, vamos a darle oportunidad al amigo de toda la vida, don Pedro Blandino Canto. Pedro Blandino es diplomático, fue hotelero durante mucho tiempo, ha representado el país en algunas naciones de Centroamérica y actualmente es embajador adscrito a la Cancillería. Nosotros quisiéramos ver si Pedro nos ayuda a conocer algunas partes de la historia que pueden servirnos en este momento. Gracias por estar aquí, Pedro Blandino. Pedro, muchas gracias. ¿Qué hay qué tratados desde 1930, de la llegada de Trujillo a la fecha de hoy, tú tienes memoria de que existen entre Haití y República Dominicana, que estén vigentes? Bueno, a nivel bilateral, vigente, no hay. ¿Y hay tratados unilaterales? No, bilateral. Ya. Y vigente hasta el día de hoy, multilateral, es uno de 1933, que se firmó durante la conferencia en Montevideo, y ahí pues se aprovecharon y los estados partes firmaron un acuerdo de extradición, porque en esos momentos había mucha polémica sobre los distintos crímenes militares, políticos, etcétera, y Haití y República Dominicana lo firmaron. No conforme, eso fue el tiempo de la Unión Panamericana, con esta situación, después en la 10ª conferencia se acordó reforzar ese convenio, ese tratado, y el comité de juristas de la OEA entonces recomendó otra conferencia, y en 1981 en Caracas, Venezuela, se firmó otro convenio de extradición, pero República Dominicana y Haití
no lo firmaron. Entonces, en consecuencia, está vigente desde 1933. ¿Y en el 38 hubo otro? En el 38. Bueno, en el 38 fue el acuerdo transicional para transar la polémica que se presentó con los la haitianos. muerte de los haitianos, y el presidente Roosevelt convocó a 2 presidentes más, incluyendo los de México, y hablaron sobre la situación que existía y que tenía que resolverse esto. Entonces, este acuerdo transicional, la Comisión Góndora hizo un proyecto, se lo presentó al presidente Roosevelt, y después de revisiones de los plenipotenciarios, pues se firmó este acuerdo transaccional en Washington. Aquí está el convenio. Fue una transacción para dirimir las diferencias que existían entre ambos países con relación a la muerte. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué aportamos al país? El presidente Trujillo en ese entonces alegó la falta de recursos, y la comisión y la gente... ¿Él aceptó los muertos? No, a eso voy. La transacción principal fue, primero, el pago del dinero a los familiares de las víctimas. El presidente Trujillo logró un préstamo a sugerencia de los norteamericanos y dio un inicial de $250,000 y después $100,000 todos los años hasta llegar a 700,000, pero esa parte parece que nunca se cumplió. Entonces, lo más importante fue que ninguno de los 2 estados aceptaron responsabilidad como estado, sino un asunto entre civiles. Eso fue muy importante para el gobierno dominicano y para Trujillo. Y luego vino el problema migratorio. Entonces, ese problema está en el artículo 10 de ese convenio, donde ambos países pues reconocían que había el tránsito, la penetración de ciudadanos en ambos países, sin el permiso. En ese momento era la policía que daba los permisos. Y entonces pues se llegó a un acuerdo de un modus operandi, que era el que iba a reglamentar la ejecución y el cumplimiento de ese acuerdo transicional del 1938. En el mismo, en el artículo 10, hay un par de párrafos muy importantes, que es el reconocimiento de la soberanía de ambos países, sobre todo República Dominicana. Porque una de las sanciones al violador de las leyes migratorias dominicanas le dio facultad a la República Dominicana de declarar indeseable a cualquier ciudadano que violara las normas migratorias de República Dominicana, y además repatriación de ciudadanos haitianos que violaran las normas y las reglas de la República Dominicana, que algunos confundieron eso con extradición. No es lo mismo. Repatriación y la entrega voluntaria a ambos países para evitar los contenciosos y los tribunales. Entrega voluntaria, pero se reconoció que había una gran violación a las leyes migratorias o normas en ese momento de República Dominicana de parte de los haitianos. Ahora, el modus operandi, ambos países lo firmaron y se aprobó por la ley 199 del 38 o el 39. El problema es que después de Trujillo, y eso va a incluir parte del gobierno del presidente Balaguer, no se ha cumplido el modus operandi que está vigente todavía. Nos reconoce la soberanía, los derechos que tenemos para regular nuestra migración y los derechos que tenemos de repatriar. Ahora, cuando Trujillo, él estableció un programa social para que los dominicanos no abandonaran la frontera y no ocurriera lo que hoy en día está pasando, que es culpa de todos nosotros, porque las condiciones en la frontera han llevado a muchos dominicanos a dejar su conuco y a venir hacia las partes urbanas de la ciudad. Entonces, ¿quién va a ocupar el conuco que deje el dominicano? El que está más cerca, un haitiano. Bien. Y se ha convertido en un problema político-social, más que nada social. Pedro, quiero abusar de la mitad de nosotros para confesarte que realmente cuando coordinamos la entrevista no te informamos que era una emboscada que te teníamos.
Está bien. Y quería preguntarte, Emboscada nos como informa. tú eres uno de los pocos, no es el que más sabe de esas dos cosas que te voy a tratar. No. Turismo y relaciones con América Central. En el caso del turismo, solamente en el camino que vamos, ¿tú crees que el propósito de Danilo Medina de lograr al final de su mandato, es decir, en 3 años, lograr llegar cerca de los 10 millones de turistas con las condiciones actuales, con la cantidad de habitaciones y con los proyectos que tenemos de abrir el sur y rehabilitar Puerto Plata? Sí, puede, porque fíjate, y con esto tú sabes cómo soy yo no estoy con nadie, mi país es con quien yo estoy. Pero el presidente Danilo Medina, hay que reconocerle, primero, ha hecho una gran labor de integración con Centroamérica, que tú sabes que... No, lo de Centroamérica Sí. es otro tema que Sí, te quiero preguntar. correcto. Yo quiero turismo. Pero quiero llegar ahí. Entonces, él está muy bien valorado fuera del país. A pesar de los problemas internos que puedan existir aquí, En turismo. en todo, está muy bien valorado fuera. Hay gente Pero que nos ponen todos los días en una lista negra, Pedro, de cualquier No, cosa. listas negras no, son unas evaluaciones de algunos organismos internacionales que eso es normal. Pero lo de la lista negra obedecía a otros asuntos políticos que ya no sacaron. Pero yo no tengo que defender a nadie ni acusarlo, pero él está bien valorado fuera, él. Entonces eso ayuda mucho con el turismo, la imagen del presidente del país, ayuda mucho. Y tú sabes que hay gobiernos en Centroamérica que tienen mucha influencia en América Latina. Y él la tiene porque ese inicio de integración que hizo el presidente Balaguer, pues tengo que decirlo, cuando las negociaciones de paz y vinimos, ¿tú te acuerdas de eso? Pues él lo siguió, lo ha seguido el presidente Danilo Medina, y fue quien aprobó la ley para que las diputaciones que existían, que eran designados del Congreso Centroamericano, la ley que obliga a que vayan a elecciones. Fue el presidente Danilo Medina cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces, en ese sentido, ha hecho una gran labor. ¿Se puede llegar a los 10 millones? Se puede llegar. Ahora, necesita más apoyo, más ayuda, no solamente de turismo, en el sentido de la representación turística afuera, que se integren las embajadas a ese trabajo. Otra cosa, nosotros hemos visto en televisión que un país que se consideraba casi una excepción de derechos humanos, de organización, era casi una Suiza, se está quejando de muchos problemas y era lo mejor, casi con Uruguay y Chile formaban el trío de naciones ejemplares que era Costa Rica. Por otra parte, Guatemala fue un país de mucha convulsión, Honduras de mucho caos y mucha pobreza, y Nicaragua pues con muchos problemas también. Pregunta, ¿cómo nos ven a nosotros esas 5 naciones centroamericanas a República Dominicana? Bueno, a raíz de llegar al poder el presidente Danilo Medina, se ha dedicado mucho a la integración y lo ven a él como parte del liderazgo de la región. Y somos parte de y Centroamérica, del Caribe. nos ven como parte de Bueno, ellos. nos integraron porque, fíjate lo que nadie... Nos integraron, pero Sí, nos aceptaron. Nos asimilaron. Sí, no, y nos aceptaron y somos miembros titulares. Antes éramos observadores y en ese proceso... Somos miembros de un parlamento, sabemos Sí, eso. sí. Tenemos tratado de libre comercio. Correcto. Pero tú te pones a ver que para ir a Centroamérica o nos vamos por Miami o nos vamos para Panamá, pero no hay todavía un vuelo Bueno, que que diga San José, Santo Domingo, ni Managua, Santo Domingo. El mayor flujo es a través del monopolio que tiene Copa, muy buenos servicios y todo, y muy amplio. Pero acuérdate que hay 3 países que están en mejores condiciones económicas que los otros, para no mencionar ninguno. Pero lo importante es que de aquí a la fecha que tú dijiste, con el trabajo que se ha venido haciendo a nivel diplomático, pero diplomático presidencial más que otra cosa, se puede lograr. Ahora, mi opinión personal, necesita más doliente en algunas posiciones en el exterior,
con el apoyo de más dolientes del gobierno y de su presidencia, puede llegar, porque hay que aprovechar la valoración que tiene fuera. Pero ¿para qué nosotros queremos ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. Y te puedo decir la respuesta que me dio el presidente Balaguer cuando yo era jefe de la misión. Pero Balaguer se murió. Sí, pero tengo que decirte que es orientadora. Machi estaba allá, fuimos compañeros allá, y muy amigos, tú lo sabes. El presidente Balaguer, cuando yo le planteé la posibilidad, siendo los únicos que no hemos sido miembros del Consejo de Seguridad. Yo recuerdo que fuimos a donde Butros Ghali. Sí, entonces, y hablamos con él. Esa fue una candidatura que la dejó el presidente Leonel Fernández, y cuando se lo trato al presidente Balaguer, me dice: Pedro, nos vamos a convertir en un país muy vulnerable, porque hay muchas decisiones, o sí o no, y la abstención, la ausencia van a ser interpretadas aunque uno no quiera. Y la situación en estos momentos nos convierte muy vulnerables porque está en una situación muy difícil. El mundo de hoy está más complicado. Bien. Y nos convierte en más A vulnerables. propósito de complicado y de algo que mencionaste, pensaba que no íbamos a meter. Tú hablas mucho de tratados bilaterales o multilaterales. Y Machi habla mucho de reciprocidad. ¿Por qué, por ejemplo, con Chile nosotros no tenemos, no viajamos sin visa y Haití sí? Bueno, son acuerdos que firman los gobiernos. Tiene que existir una voluntad política de ambos, a veces de uno y del otro no. Y las extradiciones son bilaterales también. Hay muchas bilaterales y hay muchas multilaterales. Por ejemplo, puede ser que tú tengas derecho a extraditar a un dominicano y ese país no lo pueda hacer. Bueno, si tiene un convenio bilateral o somos estados parte de un multilateral, se puede. Ahora, existen diplomacia. Hay países que no aceptan la extradición de sus ciudadanos. Significa reciprocidad. La reciprocidad, la cortesía de reciprocidad también existe. Ahora, hay países que su constitución no la aceptan, como muchos en Europa, pero existe lo que se llama la orden de prisión de Europa, que es una especie de extradición que se impone y está acorde con las constituciones de la Unión Europea para extraditar. Eso fue un trabajo que yo hice con la doctora Cristina Aguilar, que está en uno de mis libros sobre extradición. ¿En qué consiste eso? Sobre el proceso que tiene que seguirse para que en un país de la Unión Europea que su constitución dice no entrega a sus nacionales, llegar a un acuerdo y entregarlo. Aunque la Constitución lo diga. Sí, porque ellos en eso, Europa no juega con eso, con criminales. ¿Y hay antecedentes? Sí, hay antecedentes. Y hay un antecedente aquí sentado a nivel mundial por el doctor Condor Trujillo, Peñavalle, que un convenio con Haití precisamente. Trujillo se incomodó con Vincent y le dijo a Peñavalle: resuélveme eso. Y Peñavalle recurrió a una teoría diplomática y del ámbito internacional que se usó por primera vez en Europa y aquí se usó una sola vez. Peñavalle denunció un convenio y que lo dábamos por terminado por falta de uso, que eso nunca se había visto aquí. Ese señor era extraordinario. Pero volviendo a lo del Consejo de Seguridad y lo complicado que está el mundo ahora, fíjate cómo, y hay muchos mensajes, el bombardeo a Siria, que es lamentable que esté atrapada Siria en las ambiciones de expansión y de apoderarse de recursos naturales como es el petróleo y de geopolítica. Lamentablemente una guerra de muchos muertos, pero el bombardeo de Occidente, ahora mismo Estados Unidos, Francia e Inglaterra, fue tan certero en los supuestos 3 objetivos, que no hubo muertos, dio a los 3 objetivos, pero una certeza increíble, igual que cuando le llevaron un misil a Gaddafi que estaba en el baño, guiado por el calor, y era lo mismo que su hija, y estaba su hija ahí, no él.
Entonces, Sí, pero todas esas acciones, Sí, esta acción. todas esas acciones gloriosas que tú describes, Gloriosas no. terminaron en que ninguno de esos países está mejor que con el dictador anterior. Exactamente. No, pero por si acaso, Sí, porque no. veo que tú estás celebrando No. la certeza de un misil. No, yo no estoy celebrando. Lo que estoy diciendo es que imagínate tú, las baterías antiaéreas de defensa de Siria tumbaron supuestamente 70 y pico misiles, de 105, 120 o 30. Óyeme, pero pasaron 30. ¿Tú te imaginas lo que nos pasaría al mundo entero Bien. si 30 cosas de esas con ojivas atómicas pasan? Bien. Eso Oye, hay que detenerlo. sí, oiga, pero también hay, pero algo que ser miembro del, usted decía que un voto se puede interpretar de una u otra manera, entonces Siempre es interpretativo. y no se podría también dar la posibilidad de que siendo miembro del Consejo de Seguridad nosotros podamos comenzar a ser vistos como parte, como aliados de un país que ya tiene conflictos y de paso llevar algo de las agresiones contra ese país. Bueno, es que es difícil porque el Consejo de Seguridad lo dominan los 5 permanentes, los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ellos dominan el Consejo de Seguridad y son los que tienen el derecho a veto. Tú propones algo y ellos veto y ya como estos ya lo Bien. hicieron. Yo quisiera despedir a Pedro de 3 formas. Número 1, pidiéndole su opinión acerca de la gestión de Carlos Morales y de Miguel Vargas como canciller de la República, a esas 2 personas. Y después pedirle que después de finalizada esta conversación no se vaya del estudio, que le tenemos un reportaje para que pueda enriquecer su conocimiento sobre la guerra del Medio Oriente. Gestión de Miguel y de Carlos. Bueno, fíjate, la de don Carlos Morales, amigo nuestro y gran reformista y todo, tuvo una gestión muy buena durante muchos años, con la excepción que hubo algunos problemas que casi empañaron su trayectoria como empresario y como canciller. Pero Carlos Morales dio como no sé cuántos viajes a África, a América Latina y todo, fue muy positiva en ese sentido. Ahora, lo interno y lo administrativo es otra cosa. Miguel. El ingeniero Miguel Vargas, amigo personal, muy distinguido, muy cortés, muy amable, lo está haciendo bastante bien. Lo ha ido haciendo bastante bien y está mejorando el nivel de lo que existía y la imagen de lo que ocurrió en el pasado. Bien. Hasta ahora lo está haciendo muy bien y ha sido muy decente, muy caballeroso, porque hay gestiones anteriores, varias, no hablo de la anterior y de la anterior, las 3 anteriores, pues él ha ayudado a limpiar esa imagen, sin lugar a duda, y lo está haciendo bien, claro, es muy difícil para uno evaluar un canciller porque siempre sale la gente o está buscando algo, que lo nombren, que lo pongan, que lo quiten. Tú sabes que ese no es el caso mío. Entonces, bien. Lo está haciendo bien, hay que decirlo, que yo no sea PRDista ni nada de eso, soy Bien. dominicano. Pedro, te quiero dar las gracias. Nos has edificado sobre los temas. Sí, pero antes de irme él me dijo algo que no me gustó. ¿Qué no te gustó? Yo hablé sobre los bombardeos, porque eso hay que pararlo y detenerlo. Es lamentable que las 2 potencias, Rusia y Estados Unidos, tengan atrapada a Siria en lo que está ocurriendo. Simple y llanamente por el posicionamiento geopolítico, de influencia del petróleo y la localización territorial de Siria y con frontera con Israel. Bien. Eso hay que acabarlo, buscar la forma de detenerlo. Bien, vamos entonces a darle las gracias a Pedro Blandino.